Hola familia de Tectón. Hoy me gustaría que tratáramos sobre el futuro de la Iglesia Católica. Vimos recientemente al Papa Francisco en la Santa Misa en la Plaza de San Pedro por el jubileo de las Fuerzas Armadas, Policía y Cuerpos de Seguridad. Y pudimos ver que el Papa Francisco no leyó la homilía, estaba enfermo de bronquitis, y esto le dificultó la lectura del texto. Ante esta situación sobre el estado de salud del Papa Francisco me pregunto, ¿qué pasaría si el Papa Francisco muere hoy? Esta pregunta que me hago, no me la malinterpreten. No estoy deseando que muera hoy. No quiero que le suceda nada malo al Santo Padre. Yo sé que a muchos la mera pregunta les puede molestar, pero hay que ser realistas. El Papa Francisco, a pesar de estar mostrando una salud muy buena hasta ahora, no va a vivir eternamente, con lo cual es bien legítimo que nos preguntemos, ¿y después del Papa Francisco qué pasará? Al hacer esta pregunta, no pretendo con ello hablar sobre el protocolo que se debe seguir hasta la elección del próximo Papa, lo cual es de sobras conocido, sino que mi pregunta va más allá de eso. Son numerosas las profecías que nos hablan sobre un posible cisma en la Iglesia, y algunos opinan que este cisma sucederá tras la muerte del Papa Francisco. Un cisma que divida la Iglesia, con dos papas. Sobre este tema el señor Luis Eduardo López Padilla ha hablado de forma profunda y extensa en su libro Papas Rivales, apostasía en la cumbre de la Iglesia hará que se divida en dos bandos. Según estas profecías, a la muerte del Papa Francisco se celebrará un cónclave, del cual saldrá elegido un papa, pero posteriormente otro surgirá. Esto ha sucedido en otros momentos de la historia de la Iglesia. Por ejemplo, durante lo que se conoce como el Cisma de Occidente. En este periodo histórico encontramos hasta 3 papas a la vez. Pero las profecías que aseguran que esto será así, que tendremos de nuevo un cisma en el que habrá 2 papas, también aseguran que este cisma será totalmente diferente a los anteriores. Porque si bien en los anteriores, las diferentes personas que ostentaban el título de papa eran conscientes de la gran responsabilidad que tenían a la hora de mantener intacto el depósito de la fe, en el cisma profetizado a la muerte del Papa Francisco, por el contrario, se dice que un papa representará la doctrina católica en su totalidad y el otro papa negará la totalidad o parte de la doctrina revelada. Esta ruptura con la revelación por parte del papa apóstata no será de golpe, sino de forma progresiva. Al principio será muy difícil apreciar la diferencia entre un papa y otro, pero posteriormente se verá con mayor claridad. Viendo la situación actual dentro de la Iglesia Católica, no me parece descabellado ver una situación como esta, porque de hecho hoy vemos ya esa ruptura, esas 2 iglesias. Vemos en el seno de la Iglesia a sacerdotes, obispos y cardenales fieles a la revelación, al depósito de la fe. Y por otro lado, vemos en el seno de la misma Iglesia otros sacerdotes, obispos y cardenales que se oponen a parte del depósito de la fe. Es decir, estas 2 iglesias, por el momento, conviven juntas, pero puede llegar un momento en que se separen y se produzca entonces esta ruptura, este cisma. Vemos a la Iglesia dividida por asuntos de gran importancia. En el ámbito moral, vemos a eclesiásticos defendiendo principios contrarios a la moral cristiana, en lo referente, por ejemplo, a la homosexualidad. Para algunos hombres de Iglesia, la homosexualidad no es ningún pecado, todo lo contrario, es una bendición de Dios. En el ámbito litúrgico también podemos ver una ruptura, en el momento que hay miembros de la jerarquía católica que ven la misa de siempre, la que algunos llaman misa tradicional, como algo que se debe prohibir totalmente. En el ámbito de las verdades de la fe, vemos cómo hay algunos que buscan la ordenación sacerdotal de mujeres. Por tanto, hay una ruptura en estos 3 ámbitos, en el moral, el litúrgico y el doctrinal. Lo que estarían anunciando estas profecías sería que esta ruptura se formalizaría por medio de un cisma, con 2 papas,
uno que representaría las enseñanzas tradicionales de la Iglesia y otro que representaría estos postulados citados, es decir, una Iglesia que abrace la homosexualidad, que destierre totalmente la misa de siempre y que acepte a las mujeres en el sacerdocio, entre otras cuestiones. Es importante que entendamos que esto es una mera reflexión sobre una profecía que el tiempo dirá si son verdaderas o falsas. Lo que podemos asegurar ahora es que vemos síntomas en la Iglesia que podrían anunciar algo así, y que la muerte del Papa Francisco podría acelerarlo todo. De darse este cisma se cumplirían las profecías del Santo Padre Pío de Pietrelcina y del mismo cardenal Ratzinger, que anunciaron que la Iglesia disminuiría mucho en número, que pasaría a estar formada por pequeñas comunidades, donde la fe, la esperanza y la caridad se volverían resplandecientes, pero a la vez se cumplirían esas profecías que anuncian una gran apostasía por parte de los fieles y por parte del clero. La Iglesia quedaría reducida a un pequeño rebaño fiel al depósito de la fe. Se cumplirían esas profecías de Akita, donde se dice que se verán cardenal contra cardenal, obispo contra obispo. Pero, ¿cuál es el futuro que le espera a la Iglesia Católica? La Iglesia Católica solo tiene un futuro posible, el de la fidelidad a Jesucristo. Y la fidelidad a Jesucristo implica fidelidad a las verdades que éste nos enseñó. Y eso implica fidelidad a la Sagrada Escritura y fidelidad a la tradición de la Iglesia. No hay futuro para la Iglesia fuera de la Sagrada Escritura y de la tradición. Y como conocemos la promesa de Cristo en Mateo 16:18, y yo te digo tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, sabemos que siempre habrá Iglesia Católica. Podrá estar más fuerte o menos, podrá ser más o menos numerosa, eso lo sabemos y lo asumimos, pero siempre, hasta la segunda venida de Jesucristo, habrá un rebaño fiel a la tradición y a la Sagrada Escritura, es decir, un rebaño fiel a la revelación divina, es decir, que el infierno podrá hacer daño a la Iglesia, pero nunca, nunca podrá destruirla. Esta situación nos puede provocar dolor. Si se llegara a esto, desde luego que sufriríamos mucho. Pero recordemos la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, que dice: «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportarla. Si llegara esta prueba, debemos saber que el Señor nunca nos enviaría algo que no pudiéramos resistir, sin la ayuda de la oración y los sacramentos. Suceda o no suceda la muerte del Papa Francisco, lo que estas profecías anuncian, nosotros debemos estar preparados para cualquier situación. Y no se piensa en que debemos de hacer cosas extraordinarias. Simplemente lo que la Iglesia nos ha recomendado siempre a través de su magisterio y de sus santos. La oración diaria, la Santa Misa, el Santo Rosario, la formación cristiana, vivir la caridad. No es nada fuera de lo normal. Hagan lo que la Iglesia ha recomendado siempre y seamos fieles a Cristo y a su Iglesia Católica. Desde Tectón también queremos colaborar con los católicos a sobrellevar la situación por la que estamos atravesando en estos momentos. Por esta razón, próximamente, si Dios quiere, abriremos una escuela de formación, la Escuela de Pensamiento Católico Melchor Cano, una escuela que ofrecerá cursos de formación para todos aquellos que deseen matricularse. En octubre de este año 2025 iniciaremos el curso online de Historia de la Iglesia, que impartirá el padre Gabriel Calvo Zarraute. En cuanto esté disponible el acceso a la web para poder apuntarse, se lo haremos saber por medio de Tectón. Pero continuemos hablando, recordando que estamos planteando qué podría suceder a la muerte del Papa Francisco. Y que quede claro, como advertimos al principio, que esta pregunta no tiene ninguna mala intención. No es que deseemos que el Papa muera, todo lo contrario, rezamos para que se restablezca su salud lo antes posible y pueda continuar con su ministerio.
Próximamente subiremos un vídeo en el que analizaremos una verdad muchas veces silenciada. Trataremos de los constantes ataques que el demonio dirige a los sacerdotes. Es importante que entendamos que hay que orar por los sacerdotes. El sacerdocio es la obra cumbre de Jesucristo. Sin ellos no tendríamos sacramentos, no tendríamos la confesión de nuestros pecados y la Eucaristía. El sacerdote, que actúa en la persona de Cristo, nos recuerda la promesa de Cristo al decir: estaré con ustedes hasta el final. Y antes de finalizar, vayamos a la Sagrada Escritura, que nos da indicaciones adecuadas para vivir en estos tiempos de confusión. En primer lugar, la segunda carta a los Tesalonicenses 2:15 nos dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, ya sea por palabra o por carta nuestra. Esta cita bíblica resume muy bien lo que hemos expuesto respecto de la actitud que debemos tener si queremos permanecer fieles. San Pablo nos recomienda retener la doctrina, tanto la escrita como la recibida por la palabra, es decir, Biblia y tradición. Y en Efesios 6:13 San Pablo nos recomienda que tomemos toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y la Sagrada Escritura nos advierte sobre los falsos profetas, es decir, aquellos que enseñan doctrinas contrarias a la verdadera fe. Lo hace, por ejemplo, al decirnos en 2 Timoteo 4, del 3 al 4, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Estos falsos profetas en la actualidad son aquellos que intentan compaginar la fe católica con los principios mundanos. Finalizamos esta reflexión con estas citas bíblicas y agradeciendo a todos los que han visto este vídeo hasta el final. Les ruego que dejen su like y su comentario a este vídeo. Y en la descripción del mismo les dejo unos enlaces para que puedan hacerse patrocinadores del canal. Muchas gracias, hermanos, y que Dios les bendiga a todos.